como ala blanca interna. Esta ala blanca interna es esta porcioncita que ven aquí, que obviamente va a ser bilateral, ¿no? Esto es ala blanca y esto también es ala blanca. Aquí vamos a ver el trígono del hipogloso, ¿verdad? Del último par craneal. Tenemos la ala gris o la fosita inferior. Esta ala gris o fosita inferior va a estar justamente debajo del ala blanca, porque es esto que también se va a encontrar en ambos lados. Aquí vamos a ver que existen núcleos vegetativos del nervio del par craneal glosofaringeo y del vago. Encontramos lo que es el área postrema. Esta área postrema es muy importante, es esto que vemos aquí azul, ¿verdad? Está en íntima relación con el óvex o el vértice del triángulo inferior y va a estar encargado de lo que es el reflejo del vómito. Está relacionado con el reflejo del vómito, ¿ok? Tenemos también lo que es la ala blanca externa, que es la que justamente va a estar más externo a todas las estructuras y se va a presentar igual en ambos lados y va a proyectar los núcleos vestibulares y cocleares del octavo par craneal, que hace referencia a la unición y al equilibrio, ¿no? Vamos a encontrar, ahora vamos a hablar todo lo que vamos a encontrar en el triángulo pontino o triángulo superior. Vamos a hablar de lo que son los colículos faciales. Tenemos aquí, estas zonas son los colículos faciales, que si no me equivoco en esta imagen se ven. Estos son los colículos faciales, aquí se ven mejor, ¿no? Estos dos redondos que ven aquí, esos son los colículos faciales. Los colículos faciales van a determinado por el empuje, vamos a ver los núcleos del par craneal número 6 y del par craneal número 7. Vamos a encontrar lo que es la fosita superior, que es estos espacios que hay aquí a ambos lados. En esta fosita superior va a estar relacionado con el quinto par craneal, que es el trigémino, y encontramos lo que es el locus coeruleus, que está casi superior. Aquí creo que se ve en esta parte, que es, esto parecen unos abdominales, ¿no? En la porción más inferior son los colículos faciales y en esta parte casi superior al vértice encontramos el locus coeruleus. Este locus coeruleus está relacionado con la secreción de noradrenalina, o sea, adrenalina, ¿verdad? Está en relación también a lo que es el humor del paciente, o sea, si está de mal o buen humor. En esta zona del cerebro, del sistema nervioso, es donde vamos a justamente modificar o estar afectado. Vamos a ver que también este locus coeruleus está en relación a lo que es a la conciencia y al estado de vigilia, o sea, mantenerse despierto, ¿no? Hablando de los bordes o paredes que tiene el cuarto ventrículo, vamos a decir que está delimitado. Esta es una imagen que ustedes tienen en su libro. Está delimitado por lo que son los pedúnculos cerebelosos, que son estas cuestiones que vemos aquí, que les contaba que justamente son como brazos por donde el cerebelo se va a justamente sujetar, ¿verdad? Porque es pesado el cerebelo, y estos son los que van a delimitar el espacio triangular, mejor dicho romboideo, que forma el cuarto ventrículo. Van a ser cuatro, van a ser dos superiores y dos inferiores. Hablando de los ángulos, como ya hemos visto, tenemos un ángulo superior, un ángulo inferior y dos ángulos laterales. En el superior encontramos un agujero, orificio, donde va a desembocar el agujero de Monro, que trae la linfa desde el tercer ventrículo, ¿verdad? Acá va a estar, por aquí está, ¿ven? El agujero mesencefálico, acueducto mesencefálico, y vamos a ver que en los inferiores, en el inferior, cerca al óvex, va a estar lo que vendría a ser el agujero medio o de Mangeli, que lo que hace es esa linfa que llegó al cuarto ventrículo, lo tiene que pasar al conducto central o epidimario de la médula espinal. Y en los ángulos laterales son sitios de ubicación de los tubérculos acústicos posteriores. También vamos a encontrar aquí lo que son los orificios laterales o de Luschka, ¿no? Que también va a servir para el movimiento de líquido cefalorraquídeo
del cuarto ventrículo al conducto ependimario. En el techo, que es lo que va a cubrir ese espacio romboideo, vamos a ver que tenemos el espacio en la porción vulvar, que justamente, haciendo referencia a lo que ya hemos mencionado, todo esto va a ser la porción vulvar, y nuevamente encontramos los dos agujeros laterales de Luschka y el orificio central o de Mangeli, ¿no? Que justamente dice aquí, por estos tres agujeros pasa el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Tenemos en el techo, que corresponde a la porción pontina, se encuentra el frenillo, que es esta parte de aquí, el frenillo por donde emerge el cuarto par craneal, ¿no? Que vendría a ser el troclear. Y en las partes medias corresponde a lo que son estos pedúnculos cerebelosos, y me va a formar lo que se llama fastigio, que aquí está. El fastigio es estas partes laterales que va a terminar de formar la pared lateral o borde lateral del cuarto ventrículo, del techo del cuarto ventrículo. Vamos a hablar veloz, lo que es en el sector vulvar, en esta parte de abajo. Tenemos esto punteado que ven, se llama velo medular inferior. Este velo medular inferior justamente es como, o también se llama membrana tectriz, que es como una coladera, por así decirlo, que sirve para el paso del líquido cefalorraquídeo a la médula que sea de buena calidad, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que también a los lados se va a continuar con una lígula, o también llamados pontículos, ¿no? Esta lígula o pontículo, si se fijan, es esta lengua verde, justamente se llama lígula porque se asemeja a una lengua, y vamos a ver lo que es la membrana tectriz, que va a estar perforada por los dos agujeros laterales y el agujero central o medial que vimos que era el de Mangeli, ¿no? En la región pontina, que vendría a ser esta porción, esto lila que vemos aquí, en la región pontina, donde encontramos el velo medular superior, ¿no? Y vamos a ver que cerca a lo que es este frenillo del velo medular superior, va a haber la emergencia, esto que ven de amarillo, es la emergencia del cuarto par craneal, o también llamado troclear. En el sector medial o cerebeloso, que es justamente la porción de que está en relación, como dice, al cerebelo, corresponde a la cara anterior del cerebelo, y a este sector ventricular se le da el nombre, como ya hemos visto, de fastigio, ¿no? El contenido de la cavidad ventricular siempre va a ser líquido cefalorraquídeo. Y así se va a ver el espacio virtual que se forma, justamente dando el nombre del cuarto ventrículo. Hablando, ahora volviendo a lo que es el bulbo como tal, hemos hablado del cuarto ventrículo porque el cuarto ventrículo va a formarse con el bulbo y el puente, justamente con las caras correspondientes que estábamos viendo. Ahora vamos a ver lo que son las caras laterales del bulbo raquídeo. Vamos a ver que vamos a tener estas estructuras que son los pilares vulvares, la oliva vulvar, y los surcos, que ven de estas líneas que ya hemos visto. Tenemos el primero, que sería el surco posterior, ¿verdad? Medial. Tenemos luego el surco posterolateral, que es este que vemos aquí, y por último tenemos el surco preolivar, ¿no? Vamos a ver que de la oliva vulvar se presenta, la oliva vulvar, que es esto verde que ven acá, se va a presentar por delante del surco preolivar, teniendo la emergencia del doceavo par craneal. Vamos a ver que más atrás se encuentra el surco colateral posterior, ¿no? Donde emergen los pares craneales 9, 10 y 11, ¿no? Y por arriba se halla la fosita supraolivar, que es esta porción de acá. Esta es la fosita suprapreolivar, perdón, donde encontramos la salida, si se fijan, de 3 nervios. El más lateral es el par craneal número 7, uno que se llama intermedio, porque está en el medio, y tenemos luego la salida del par craneal número 8, que vendría a ser el vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, de lo que es el surco
la fosita supraolivar, se llama supraolivar porque está por encima de la oliva, ¿verdad? Tenemos la salida del par craneal número 7, que es el facial, el intermedio, y la salida del 8, que es el vestíbulo coclear, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora de la configuración interna, que es lo que es más complicado, ¿ya? Entonces, la médula oblongada bulbo, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, sufren transformaciones importantes en diferentes niveles, ¿ya? Va a tener una predisposición en un nivel y vamos a ver que a medida que hagamos los entrecruzamientos va a ser diferente la predisposición que va a haber tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Vamos a ver que existen estos lugares, el entrecruzamiento de las fibras piramidales. Vamos a encontrar, a medida que vayamos estudiando los cortes, el entrecruzamiento de las fibras piramidales, el entrecruzamiento sensitivo y formación del epífisis medial, la aparición de los núcleos de los pares craneanos, como hemos visto, ¿verdad? Un montón de núcleos de pares craneanos nacen en el bulbo, el desarrollo del cuarto ventrículo, que ya lo hemos mencionado, la presencia de la formación reticular y el desarrollo de formaciones propias de la médula oblongada, como el complejo olivar. Esto, por ejemplo, todo lo que es el surco, la oliva vulvar, solo lo tiene el bulbo y no así las otras estructuras que vamos a ir viendo. Entonces, como les comentaba, vamos a estudiar esto en 4 cortes, ¿ya? Yo dije 3, pero son 4 cortes transversales, o sea, en dirección horizontal. El primer cruce, el primer corte, va a suceder a nivel del entrecruzamiento piramidal o de cruzación motora. El segundo corte a nivel del entrecruzamiento sensitivo. El tercer corte a nivel de la oliva vulvar. Y el cuarto corte a nivel de la porción superior del bulbo, que está en relación al 9º par craneal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando cada una de estas, y esto es lo que les decía que es lo más complicado y lo más pesado, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero lo que es el primer corte, que es a nivel del entrecruzamiento motor o entrecruzamiento piramidal. Vamos a ver que cuando hagamos el primer corte, ¿no? Este primer corte va a ser justamente aquí, a él. Todo esto, chicos, es el bulbo, ¿verdad? El bulbo se va a continuar con la médula, esta estructura ustedes ya la conocen. Inferiormente está la médula, superiormente va a estar el puente, y todo esto es el bulbo. El primer corte va a ser a este nivel y vamos a encontrar dos estructuras. Tenemos el haz piramidal cruzado o el córtico lateral, va a estar en este corte. El haz piramidal directo o córtico espinal también va a estar en este corte. Este haz piramidal cruzado o córtico espinal nos va a servir para justamente el 90% de las fibras cruzan la línea media de arriba hacia abajo a través de las astas anteriores para ubicarse en el cordón lateral de la médula espinal, ¿no? Tenemos justamente el haz piramidal, ¿dónde está? El córtico espinal lateral, es este de aquí, ¿verdad? Acá, va a ir, como dice, va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Luego tenemos el haz piramidal directo o córtico espinal anterior. Vamos a ver que el 10% de las fibras que nacen en la corteza llegan a la médula, pero en este caso sin cruzarse. La gran mayoría de los haces que descienden en esta porción, en el entrecruzamiento motor, van a cruzarse, van a ser heterómeras, y 10% van a ser tautómeras. Vamos a ver que también en esta porción que vemos aquí vamos a encontrar el núcleo ambiguo. Ya, este núcleo ambiguo justamente nos va a servir para darle origen a los pares craneales 9, 10 y la porción vulvar del par craneal accesorio. Vamos a ver, siguiendo, bueno, qué otras cosas encontramos en el primer corte. Aparte de estos dos haces, encontramos varios núcleos. Vamos a encontrar al núcleo Brasil, que aquí lo vemos.
Tenemos acá, tenemos lo que es el núcleo cuneiforme, el accesorio, el uniforme, la imagen está cortada. Aquí también se va a ver el núcleo gracil. Tenemos, como les decía, el núcleo cuneiforme, el núcleo sensitivo espinal del trigémino y el núcleo sensitivo del distrito paracraneal, que es también el trigémino. Vamos a ver que el núcleo cuneiforme se descompone en un núcleo principal y en otro accesorio, como vemos aquí. Tenemos el núcleo cuneiforme, se divide en el principal y en un núcleo cuneiforme accesorio, ¿verdad? Vamos a ver que rodeando la sustancia gris se encuentra la formación reticular, como el conjunto de fibras y agrupaciones neuronales. Vamos a ver el conducto central se va dorsalizando, o sea, el conducto que se comunica con la médula espinal se va a ir haciéndose más erguido, más recto, se está dorsalizando. Y vamos a ver que los diferentes haces que se encuentran afuera del entrecruzamiento piramidal y sensitivo corresponden a la sustancia blanca, ¿no? Acá podemos ver cómo estamos viendo que va de la periferia hacia arriba, por lo tanto esto es sensitivo, ¿verdad? Tenemos lo que es se percibe el estímulo a la médula, llega a la parte de la decruzación o entrecruzamiento de las pirámides del bulbo, esto ya aquí es bulbo, y va a seguir subiendo, pasa mesencéfalo y llega a lo que es, por ejemplo, alguna parte específica de la corteza cerebral para ejercer una función específica, ¿no? En el segundo corte, que vendría a ser el primer corte es el entrecruzamiento motor, el segundo corte es en el entrecruzamiento sensitivo, que ocurre, que va a ser cuando las neuronas sensitivas van a justamente cambiar de dirección. Vamos a ver que se encuentran por arriba del entrecruzamiento motor y vamos a ver sobre todo los núcleos de Gold y de Burdach, ¿no? Estos, si ustedes se dan cuenta, estos núcleos Gold y de Burdach corresponden a los núcleos mediales y laterales que ya habíamos visto en el cordón posterior de la médula espinal. Vamos a ver que aquí también van a ascender lo que son las fibras arqueadas internas, ¿no? Acá los núcleos de Gold y de Burdach tenemos el núcleo gracil, que también se llama de Gold, que son los mediales, y los laterales son los de Burdach, o también llamado uniforme, ¿no? Tenemos que también van a estar las fibras arqueadas internas, que terminan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y estas fibras lo que van a hacer, van a llevar sensibilidad profunda consciente, táctil protopática y epicrítica, y la sensibilidad vibratoria. Justamente estos núcleos van a llevar estas fibras, y estas fibras tienen esta función. El núcleo uniforme, que es equivalente al núcleo de Clark que vimos en la médula, va a llevar lo que son las fibras arqueadas externas que llegan al cerebelo, ¿no? Estamos como es sensitivo, estamos viendo que va en dirección ascendente, ¿verdad? En el tercer corte vamos a ver que en el tercer corte, donde se va a cortar transversalmente el bulbo, encontramos principalmente, se va a hacer a nivel de la oliva vulvar, o sea, a nivel de la oliva vulvar va a ser un corte. El primer corte, para recapitular y tener un poquito más de idea, el primer corte ha sido acá, a nivel del entrecruzamiento motor. El segundo corte es aquí, a nivel del entrecruzamiento sensitivo. El tercer corte va a ser un corte acá, a nivel de lo que es la oliva vulvar, porque nos interesa ver este par craneal número 12, ¿no? Entonces, en el tercer corte, que nos dice, ahí también vamos a ver el complejo del par craneal número 10, vamos a ver estas situaciones. Estos elementos son los que vamos a encontrar a nivel del tercer corte. Vamos a ver que aparecen núcleos importantes y la formación del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se forma por la separación de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Y los núcleos del par craneal número 10 vamos a encontrar al núcleo ambiguo o motor, vamos a encontrar al fascículo solitario, que tiene función
sensitiva, encontramos al núcleo gustativo, que es sensorial. Por ejemplo, el fascículo solitario está aquí, que es esto verde, ¿verdad? El gustativo o sensorial también lo vamos a encontrar, está también acá, esta es su imagen también del texto. Tenemos lo que es el núcleo dorsal del vago, o también llamado visceromotor. Tenemos lo que es el núcleo del hipogloso, que también es motor. Este es el núcleo encargado de la movilidad de la lengua, que la lengua se pueda mover como músculo. Y el número 7 va a ser el núcleo sensitivo del quinto par craneal, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, aquí está el núcleo ambiguo, ¿verdad? Que es este naranja, este rojo, perdón, que es el núcleo motor. Y aquí están los núcleos que estamos viendo, el núcleo dorsal del vago, que vendría a ser viscerosensitivo, ¿verdad? Y aquí en esta imagen tenemos todos los núcleos que podemos llegar a ver en este tercer corte. En el tercer corte, aparte de estos núcleos, vamos a ver los núcleos olivares, tanto olivares como complejos, que están formados por el núcleo principal y las olivas accesorias, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, esto que ven como una serpiente verde, este es el núcleo principal de la oliva vulvar, ¿no? Este núcleo olivar principal, justamente que este es el que vemos aquí, es un núcleo que sirve de relevo para la integración funcional del cerebelo, que se asocia al movimiento muscular voluntario, presentando vías aferentes y eferentes. O sea, la función que tiene este núcleo es pasar la información que ha procesado el cerebelo para mantener la funcionalidad o la tarea del movimiento muscular voluntario, teniendo tanto fibras aferentes como fibras eferentes. Y el último corte, que va a ser a nivel de la porción superior del bulbo, que interesa el grupo número 9 del par craneal. A nivel de este corte, que es más superior, nosotros tenemos el bulbo y los cortes que hemos ido haciendo desde abajo hacia arriba. Este es el último. Acá vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, encontramos el núcleo motor del glosofaringio, el núcleo salivar inferior, los núcleos del fascículo solitario, el núcleo olivar, el núcleo sensitivo espinal, y el cuarto ventrículo se hace más amplio y se forma la porción reticular de la médula oblongada, ¿no? Este es un diagrama donde nosotros podemos ver justamente los distintos núcleos y fascículos que se van a ver. Aquí nuevamente vemos el núcleo principal de la oliva vulvar. Son estructuras que se van a ver en el corte, en el cuarto corte para el estudio de la configuración interna del bulbo. En los núcleos propios que encontramos en la médula oblongada, que no son continuación ni de la médula ni del puente, va a ser el núcleo gracil o uniforme propios de la médula oblongada, específicos, y el uniforme accesorio y el complejo olivar, ¿no? Que este complejo olivar vamos a encontrar solo en la porción, en la parte del cuarto corte de la porción vulvar. Acá en el bulbo, nuevamente, este es nuestro bulbo. Los cortes que hemos ido viendo y las estructuras que hemos visto, lamentablemente un poco confuso, va a ser a partir de acá, primer corte, segundo corte, tercer corte y el cuarto corte es el más superior, ¿no? Lo que hemos ido mencionando es qué estructuras, qué haces, qué núcleos, qué fascículos, con qué función es lo que hemos ido describiendo en cada uno de los cortes que hemos ido realizando. Aparte de todo esto, aquí en el bulbo encontramos estos centros que son completamente vitales y necesarios para el paciente. Encontramos lo que es el centro respiratorio en el bulbo, que va a estar formado y está encargado de la inspiración y de la expiración del paciente. Muchas veces cuando el paciente tiene algún trauma, algún TEC, un trauma craneoencefálico, que se cae, se lesiona el bulbo, el paciente muere instantáneamente, y no muere por un paro, no muere por una hemorragia, sino porque justamente en el bulbo está el centro respiratorio, ¿verdad? Que va a causar, se pueden combinar todos estos y causar que el bulbo se apague, se desconecte y el paciente va a perder estas facultades que son esenciales para que viva, ¿no? El centro respiratorio es el más importante. Tenemos lo que es el centro vasomotor,
El bulbo, que está justamente vasomotor, quiere decir que está a cargo de la presión arterial. Este centro, es lo que les va a decir a las arterias que se dilaten o que se contraigan, que se vasodilaten o que se vasocontraigan, ¿verdad? Causando que aumente o disminuya la presión arterial. Tenemos lo que es la zona o centro del vómito, que los impulsos aferentes estimulan la zona gatillo, que está en la área postrema, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el reflejo de vómito, ¿no? Si ustedes se meten los dedos hasta lo más profundo que puedan en la garganta, les darán este reflejo de vómito. El vómito se va a concretar, o sea, va a suceder realmente el vómito cuando el reflejo activa el área postrema, el área postrema activa el centro del vómito y el paciente vomita, ¿ya? Y vamos a ver que también aquí está el centro de la tos y el hipo, ¿no? Que se encuentran cerca de lo que vendría a ser el centro respiratorio y el centro vasomotor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el centro respiratorio, ¿verdad? Tenemos el centro neumotáxico, el centro de la aceleración cardíaca y vasoconstricción, que obviamente esto va a tener impacto netamente en lo que es el corazón. Ustedes saben que el corazón bombea sangre, entonces la capacidad de aumentar o disminuir la presión arterial está también netamente ligado a la funcionalidad del corazón, ¿no? El centro de la tos y el hipo, ustedes saben que la tos es un reflejo, es un mecanismo de defensa en el cuerpo, porque tanto el estornudo como la tos son maneras que el cuerpo tiene, la diarrea también, son maneras que el cuerpo tiene de eliminar cualquier patógeno que está ingresando. Cuando el patógeno está en las fosas nasales, nosotros empezamos a estornudar constantemente. Cuando está bajando a vía respiratoria, estamos tosiendo. El cuerpo trata de eliminar este patógeno. Por eso, cuando alguien te estornuda, si está enfermo, te estornuda o te tose, te va a contagiar, porque con cada gotita que sale de saliva o moco, hay partículas de ya sea de virus o de bacteria, y la persona que está cerca se puede contagiar. Por eso en época de COVID usábamos barbijo, ¿verdad? Porque el COVID tenía como sintomatología la tos y los estornudos, y justamente cada vez que el paciente tosía o estornudaba, hay gotitas que se quedan en el aire y hay partículas del virus, y si alguien pasaba sin barbijo, que era nuestro mecanismo de barrera, se podía contagiar, ¿verdad? Esa es la explicación de por qué hemos usado barbijo casi 4 años, ¿no? Justamente para que cortar la cadena de contagio. Súper. Esto ha sido, chicos, gracias, ha sido duro.